Do it. Saludos formas de vida consciente. En esta ocasión abarcaremos el funcionamiento y aplicación de materiales PBR en Blender 3.6 y 4.0. No olviden dar like, suscribirse y activar notificaciones. Antes de iniciar, tanto en la versión 3.6 como 4.0 o cualquier otra, nos dirigimos a Edit, Preferencias, Add-ons, escribimos la palabra Node en el buscador y nos aseguramos de tener marcado el Node Wrangler. Luego podemos cerrar. Ahora procedemos a crear dos objetos. Shift-A, un plano, Shift-A, una V-esfera. Y la vamos a subir un poco, para que nos quede más o menos a esta distancia. Clic derecho, Shade Smooth. Ahora cambiamos a la vista de material, arrastramos desde acá y dividimos el espacio de trabajo en dos. Activamos el Shader Editor y replegamos esta parte. Podemos hacer todo esto en cualquier versión de Blender. Ahora vamos a seleccionar uno de nuestros objetos y vamos a dar a Nuevo Material. En la versión .4 también hacemos lo mismo. Lo primero será notar que hay una variación en el nodo principal, solo que en Blender 4.0 se encuentra más simplificado y ordenado. Acá podemos apreciar las equivalencias entre ambos. Y en la descripción encontraremos los recursos o texturas que utilizaremos para explicar en el video. Por último, vincularemos los materiales para trabajar en ambos objetos. Vamos a seleccionar la esfera, Shift, el plano, Control L y Link Materials. Las texturas PBR o Physical Based Rendering son imágenes que permiten generar materiales mediante el cálculo de propiedades relacionadas a la respuesta hacia la luz de una superficie 3D, permitiendo recrear materiales más cercanos a la realidad. Color, albedo o diffuse. Esta textura determina la apariencia y distribución general de colores en la superficie de un objeto. Para aplicar esta textura simplemente debemos arrastrarla. La podemos diferenciar ya sea por el nombre o por la apariencia, porque generalmente es la única que tiene los colores del objeto. La seleccionamos y la soltamos en el shader. Ahora conectamos la salida de color a la entrada Base Color del nodo principal. Dejamos el Color Space en sRGB. La conexión se realiza de la misma manera en la versión 4.0. Y en ambos casos podemos observar cómo nuestros objetos ya adquieren ese material difuso. Rough o Roughness. Esta textura determina la rugosidad y el carácter liso de la superficie del material, incidiendo en el brillo y respuesta a la luz del mismo. En esta medida, las partes blancas de la textura serán rugosas y las partes negras serán lisas. Para aplicar la textura, debemos arrastrarla buscando por el nombre. Esta se caracteriza por estar sin color. Es una textura monocromática. La arrastramos al shader y la soltamos. Luego la conectamos con la salida de color al socket Roughness del nodo principal. Vamos a cambiar el Color Space a Non-Color para aprovechar más el rango dinámico. Si nos acercamos, ya podemos evidenciar que existe un cambio en cuanto al brillo. Podemos ver esta parte en el plano y comparar cuando no estaba conectada la textura Roughness. Para la versión 4.0 hacemos lo propio. Soltamos la textura en el shader, conectamos a Roughness y cambiamos el espacio de color a Non-Color. Normal. Esta textura determina un aparente relieve en la superficie del objeto, no siendo un desplazamiento geométrico real, sino una simulación gracias a la respuesta hacia la luz. Buscamos la textura con el nombre de normal, que generalmente viene en tonos violáceos o celestes. La soltamos en el shader y en este caso necesitamos un nodo vector para poder conectar este con el nodo principal, porque notamos que su salida de color
tiene un socket de color amarillo. En cambio, la entrada del nodo principal tiene un socket de color azul. Para esto, presionamos Shift A y en el buscador escribimos la palabra normal y seleccionamos el normal map, el cual lo antepondremos antes de hacer la conexión. Vamos a cambiar el espacio de color de la textura normal a non-color para aprovechar más el rango dinámico, color con color y normal con normal. En ese momento podemos apreciar que hay un relieve simulado en la superficie, pero si lo vemos desde un ángulo determinado notamos que sigue siendo plano, pero gracias a la luz es posible visualizar esto. También podemos intensificar o reducir el efecto con la propiedad Strength en el Normal Map. Funciona de la misma manera en la versión 4.0. Arrastramos, creamos el nodo Normal Map, cambiamos el espacio a Non-Color y hacemos las conexiones correspondientes. Hasta este punto, muchos de los materiales PBR funcionan correctamente aplicando solo estas tres texturas. Sin embargo, existen otras propiedades que se explicarán más adelante. Metallic o Metalness. Esta textura determina la apariencia metálica de un objeto, pudiendo su superficie ser metálica o dieléctrica. En esta medida, las partes blancas de la textura serán metálicas y las partes negras serán dieléctricas. Este material específico es de índole metálica, por tal utilizaremos esta textura. Vamos a hacer un poco de espacio en esta parte y vamos a arrastrar la textura metálica. La soltamos. La cambiamos al espacio de color Non-Color y conectamos color con la entrada Metallic del nodo principal. Y ya podemos observar ese efecto metálico. Esta textura trabaja bastante de la mano con la textura Roughness, dándonos distintos resultados. Podemos notar la diferencia cuando la textura no está conectada a cuando sí está conectada. En la versión 4.0 hacemos lo mismo. Espacio, arrastramos y soltamos la textura, cambiamos el espacio de color a Non-Color y conectamos color con Metallic. Es importante mencionar que solo los materiales metálicos vendrán con esta textura. Una vez teniendo las texturas conectadas, podemos controlar su distribución. Para ello debemos seleccionar una de las texturas y utilizaremos el add-on Node Wrangler que activamos al inicio del video. Ahora presionaremos Control T. Automáticamente se crearán los nodos de Texture Coordinate y un nodo llamado Mapping. Vamos a arrastrar la salida Vector y conectarla con la entrada Vector de cada una de las texturas. Esto para que las mismas sincronicen. La misma operación funciona en la versión 4.0. Control T y hacemos las conexiones correspondientes. Mediante el mapping podemos controlar cómo el material se distribuye. Si presionamos Shift y arrastramos los números con el mouse, podemos ver el efecto. Tanto en locación, en rotación y en escala. Para tener un control más rápido, podemos añadir un nodo, Shift A, y en el buscador escribimos Value. Conectamos la salida Value a cualquiera de las entradas del mapping, pero principalmente funciona con escala. Si colocamos 1, es la escala original del material, pero podemos ir subiendo. Y a medida que subamos, la distribución en el material va a variar. Entonces tendríamos esta distribución para el material PBR, tanto en la versión 3.6 como en la versión 4.0. En ambos casos podemos añadir nodos adicionales para tener un mayor control del acabado de nuestro material. Por ejemplo,
En la textura de color podemos añadir con Shift A, buscamos la palabra Hue y seleccionamos el nodo Hue Saturation Value y lo colocamos antes de la textura de color. Haciendo un poco más de espacio, también podemos añadir, escribiendo Bright, el nodo Brightness and Contrast y lo colocamos acá. Desde acá, presionando la tecla Shift y deslizando, podemos controlar el matiz de nuestro material para así dar distintos colores. Acá podemos controlar la saturación y el valor lumínico. En este nodo de brillo y contraste podemos controlar estos dos factores. Y para las texturas que están con non-color podemos añadir un nodo Color Wrap. Lo interponemos, Shift D para duplicar y nos estaría quedando la conexión de esta manera. Por ejemplo, en el Metallic podemos aumentar la parte metálica dándole más ganancia al blanco o reducirla dándole más ganancia al negro. En el caso del Roughness podemos aumentar el brillo moviendo el controlador negro o podemos volver el material un tanto más rugoso aumentando el control blanco. De esta manera tenemos un control total de nuestro material y esto es aplicable en todas las versiones, dejándonos esta configuración en la 3.6 y esta otra en la 4.0 y posteriores. Es importante mencionar que existen otras texturas dependiendo del material, como por ejemplo la de desplazamiento, la de oclusión ambiental y etcétera, lo cual será desarrollado en posteriores videos. Gracias por ver este video. No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones.